después el proceso que implica el cáncer, tenemos que entender de qué manera normal se reproducen las células y de qué manera están estructuradas. En el capítulo que les comenté que que sí leía, básicamente nos habla meramente del ciclo celular. Aquí vamos a ver desde el principio un poquito de anatomía. Entonces, en el cuerpo humano, prácticamente se ha hecho un cálculo que van de 10 a 100 millones de células que tenemos. Sabemos que la célula es la unidad anatómico-funcional del cuerpo y que prácticamente el humano tiene más células que las bacterias. Se habla de que hay dos tipos de células, una célula correspondiente a los organismos vegetales y un tipo de célula correspondiente a lo que son los organismos animales o mamíferos como nosotros o humanos procariontes. Básicamente, las células van a pasar por un ciclo que involucra su crecimiento y su reproducción para poder dividirse y procrear seres vivos o células hijas. Entonces, la célula se reproduce por división celular y esta división celular se va a caracterizar por ser o mitosis, donde un progenitor o una célula tiene dos hijas idénticas, pero conservan el mismo número de cromosomas, o la reproducción sexual, que es la meiosis, que vamos a ver más adelante, donde dos progenitores pueden dar origen a 4 células hijas o 4 hijos diferentes con un número inferior de células. La importancia de que ustedes sepan la división celular y remontarnos hasta esto es que la mitosis nos permite obtener, como les decía, básicamente células idénticas a la célula original y conservar su material genético. Esto puede ayudarnos al desarrollo, por ejemplo, cuando existe la fecundación y entonces el feto pueda desarrollarse a partir de la producción de mitosis y formación de células hijas que dan origen a un nuevo ser humano. Pero también esto nos permite la división celular que se reparen los tejidos, por ejemplo, cuando tenemos alguna herida, como vemos en la imagen. Entonces las células empiezan a reproducir para provocar o generar un fenómeno de cicatrización. Pero como les decía, diferentes células, cada una tiene un promedio de vida diferente. Por ejemplo, las células de la piel, su tiempo de vida aproximado va de los 19 a los 34 días. O sea, se regenera y se divide más o menos en un promedio de cada 28 días. Vemos que las células del intestino del colon, esas se reproducen súper rápido, de 3 a 4 días, se regeneran muy rápido. Y las células óseas vemos que se dividen o se reproducen cada 25 o 30 años. Entonces, vamos a ver que las del estómago 2 días. Entonces, cada célula se divide o entra al ciclo celular en distintos momentos y se divide y tiene un tiempo de vida diferente. Las células, como les decía, es la unidad funcional de todos los organismos vivos y contiene una organización que tenemos que conocer a nivel molecular y también un sistema bioquímico que es capaz de almacenar esta información genética que vemos que es el blanco principal de la radiación ionizante. También las células son capaces de traducir información cuando sintetizan moléculas para sus nutrientes o también se reproducen y pues esta información genética son capaces de heredarla a las células hijas. Entonces vamos a ver que químicamente en la célula ustedes siempre van a encontrar moléculas orgánicas muy pequeñas que se caracterizan por estar formadas por monosacáridos o azúcares, por aminoácidos, que es la unidad fundamental de las proteínas. Las células también van a estar formadas por ácidos grasos, sobre todo en su membrana, y por nucleótidos, que van a ser un compuesto químico que ustedes van a ver mucho en la cadena de ADN. Este nucleótido va a estar formado por la unión de un ácido fosfórico en este lugar, en el extremo de la hélice, y también por una unión a un azúcar que puede ser una de las bases nitrogenadas, y de esta manera ir formando la cadena de ADN. Y la célula también en su morfología puede variar, o sea, puede haber células isodiamétricas, es decir, que son esféricas usualmente, como son los óvulos, o por ejemplo, cuando hablamos de bacterias, los cocos. Eh, Hay células ovoides, también hay células cúbicas, sobre todo en el folículo tiroideo o en los cartílagos de la laringe. Hay células aplanadas en morfología, alargadas o estrelladas.
Eso lo pueden ver ustedes, por ejemplo, aquí en un diagrama. Vemos que la célula del hígado o hepatocito, pues es muy distinta a la neurona, que tiene básicamente una forma como si fuera una estrella. Entonces, también las células, por ejemplo, los glóbulos blancos son también de distinta forma, una forma más irregular, pero también podemos ver las células, como les decía, por ejemplo, los espermatozoides, que también tienen una forma pues muy, muy diferente. Entonces, la morfología de las células, como les decía, va a variar. Básicamente, esto puede variar en relación a su organización celular, sus características morfológicas. Entonces, hay células, como les decía, estrelladas, sobre todo las neuronas, y el tamaño se puede dividir en células macroscópicas, o que son células que pueden ustedes observar a simple vista. Por ejemplo, la yema de huevo nos pone aquí que pues es una célula muy grande que a fin de cuentas, si se dejara incubar, puede formar un organismo como un ave, un pollito. Entonces, es una célula muy grande. Pero la mayor parte de las células son microscópicas, o sea, solo las podemos observar a partir de un microscopio. Ay, perdón, tengo perros aquí. Y pues la mayoría solo se pueden observar por microscopio, como los glóbulos rojos o las células de la sangre, o incluso las células de origen vegetal. Y hay células que se les llama ultramicroscópicas. Estas células ultramicroscópicas son usualmente las pertenecientes al reino vegetal o a las bacterias, las cuales son sumamente pequeñas y hay que usar un microscopio electrónico, porque tienen o sea, son más pequeñas que de 1 milímetro o de una micra. Entonces, aquí podemos ver un espectro celular, como les decía, desde células desde la reproducción o espermas hasta células, como es una neurona que tiene un tamaño mucho más grande que un glóbulo rojo, que es la célula sanguínea, como vemos aquí, y que un conjunto de varias células pues van a formar un tejido. Por ejemplo, en este lugar, varios miocitos o células del músculo van a originar lo que es un músculo. Entonces, la estructura de la célula eucariota o animal va a ser diferente a la estructura de la célula vegetal. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la célula que conforma a los humanos o a los animales. Entonces va a tener distintos organelos, o que son los componentes o la estructura de la célula como tal. Una de ellas es la membrana celular o citoplasmática, que también pueden ver en algunos libros antiguos, que recibe el nombre de plasmalema. Esta membrana es una asociación de varias moléculas, que usualmente hay muchas proteínas y muchos lípidos en ella, y forma una bicapa. Eso quiere decir una doble capa, que ayuda también a que esta membrana, ustedes lo han de haber visto en varias experimentos e investigaciones que han hecho, pues es una membrana que es selectiva a ciertos componentes. Se han propuesto distintos modelos, pero el más aceptado es el de 1972, que vamos a ver a continuación, donde vemos que es una doble capa lipídica, o sea, hay lípidos y la cabecita de lípido, imagínate que fuera un pasador, hay una cabecita que va hacia afuera, hacia el medio externo de la célula, y una cabecita que va hacia el interior de la célula, que es el citoplasma. Pero en esta doble capa de lípidos también están contenidos glicoproteínas, o sea, proteínas unidas a un azúcar, o proteínas que atraviesan toda la membrana hasta el interior, o fosfolípidos, los fosfolípidos son como la cabecita del pasador que te decía, que son doble capa fosfolípida para que la membrana pueda ser selectiva a ciertos nutrientes. Entonces, como te expliqué, pues la célula prácticamente es la unidad funcional del cuerpo, se unen varias células y de esta manera se forman los tejidos, pero pues cada célula es distinta. Entonces también cada composición química de su membrana también va a ser diferente. Entonces en la membrana puede haber fosfolípidos que como te decía, tienen una propiedad anfipática, es decir, son hidrofílicos, pero solamente en la parte superficial de la membrana, y son hidrofóbicos en el centro de ella. Entonces, las cabecitas que veíamos que va una afuera y otra hacia adentro,
permiten que ciertos componentes pasen fluidamente por la membrana y otros no. Entonces, también hay proteínas que atraviesan la membrana, como te comenté, y usualmente estas son necesarias para el transporte de sustancias o cuando tomamos algún medicamento, son los canales que sirven como canales, valga la redundancia, para entrar los compuestos farmacológicos a las células o sirven como receptores para varias funciones celulares. Vamos a ver que hay distintas configuraciones de proteínas en la membrana, como vemos aquí. La parte gris es la bicapa lipídica, es como un modelo muy surrealista, y el citosol es la parte interna de la célula. Entonces, la membrana, pues les digo, puede tener distintos componentes. Nos sirve para que, pues, la parte externa deje pasar de manera fácil los lípidos, la parte interna no deje salir el agua, por decirlo de alguna manera. Entonces, las funciones es para transporte, es lo más importante, el intercambio de materiales para que la célula, por ejemplo, ingrese nutrientes y pueda sacar de ella los productos tóxicos. Y también la membrana es una receptora y transmisora de señales, o sea, puede captar señales de hormonas, de fármacos, a través de estos receptores que te comento de la membrana. Entonces, también, por ejemplo, en la membrana de una neurona, tú puedes notar que gracias a la comunicación entre membranas neuronales, se generan señales a partir de sustancias, por ejemplo, los neurotransmisores o simplemente sinapsis, ¿no? Que se unan las membranas de las neuronas y produzcan señales que hacen que nosotros, por ejemplo, ahorita podamos leer la diapositiva o podamos tener esta clase. Entonces, hay transportes a través de la membrana que no vamos profundizar, simplemente grábate que el transporte de nutrientes puede ser de manera activa y eso implica usar energía para la célula o de manera pasiva, donde la célula no requiere de nutrientes para hacer para sus funciones. Y uno de los lugares o órganos más importantes de la célula y que tienes que grabarte para esta optativa es el núcleo. El núcleo viene una membrana con bicapa lipídica y pues este núcleo es muy importante porque va a contener en él la información genética a nivel celular y también va a tener una subestructura que se llama nucleolo donde va a haber también material genético de tipo ARN, que eso es el material genético de una sola cadena y que sirve para sintetizar este material genético o información para producir proteínas en la célula. Entonces, el núcleo, como les decía, es importante ADN y sabemos que la radiación ionizante, su blanco para destruir es el ADN de la célula. Entonces, el ADN y las proteínas están organizadas en cromosomas y los cromosomas están dentro del núcleo. Entonces, el ADN es una molécula muy larga, aunque está como enrollada y por eso microscopio electrónico de esta manera, como si fueran, ahora sí que, sí, como unas serpentinas que es el ADN compactado porque está girando, está totalmente compacto. Entonces el núcleo, como les decía, grábate que contiene los cromosomas, el material genético y una subestructura que es el nucleolo y funciona para controlar la célula. O sea, ahí está el material genético que va a dar las órdenes para el funcionamiento celular. Y el nucleolo es una subestructura que va a sirve para sintetizar proteínas. Y los cromosomas, pues están compuestos por ADN y proteínas, que vamos a ver más adelante. Otra parte importante de las es a la que las 2/3 partes de la radiación es donde va a interactuar. O sea, nosotros disparamos unas de radiación ionizante, pero la mayoría, aunque el objetivo es atacar el núcleo, la mayoría de la radiación queda perdida o queda en el citoplasma o citosol, que es líquido. El citoplasma, pues también ahí se llevan a cabo las reacciones metabólicas de la célula. Está compuesto por citosol, que es como si fuera una solución acuosa, y en el citoplasma, pues en este gel van a estar viajando moléculas, tanto como les decía, para que nutran a las células, como también los organelos. Es una parte fundamental porque es este gel donde viajan estos organelos como
como el líquido donde se realizan las funciones. Y tiene un aspecto, como les decía, como gelatina, y está lleno de proteínas. Tiene un componente que también es una matriz de citoplasma que sirve para irlo regenerando. Y el citoesqueleto es como si fuera el esqueleto humano, es una célula, son una serie de filamentos formados por proteínas también, y son los que van a estar en el interior de las células, tanto animales como vegetales, y son los que estos filamentos es lo que va a dar estructura a la célula, lo que va a permitir que se organice y que estén fijos los organelos. Vamos a ver que este citoesqueleto está formado por tres tipos. Uno son los microtúbulos, que son estructuras, como lo dice su nombre, como tubulares. Hay filamentos de actina, que es una proteína, y como vemos en esta imagen, o sea, está la membrana, esta es una imagen de una célula, esta sería la membrana plasmática o lo que separa la célula del medio externo, y vemos que aquí hay ribosomas, que estas estructuras son como proteínas, y estos microfilamentos o túbulos le dan la estructura, es el esqueleto. Ahorita vamos a ver qué son las otras estructuras. Entonces, como te decía, puede haber filamentos de actina, puede haber subunidades de tubulina que miden micrómetros. Y todo esto es como si fuera un sistema de tuberías o un sistema que le da la estructura a la célula como tal. Y el aparato de Golgi es otro organelo que está formado por unidades también, y sirve para secretar proteínas. Es decir, en el aparato de Golgi, como vemos aquí que parece una huella dactilar, es una serie, como le llaman, cisternas, como si estuvieran enrolladas una sobre de otra sobre de otra, y aquí se van a producir proteínas o en su primer momento ribosomas que viajan por estos conductos o cisternas y forman las proteínas. Estas proteínas sirven para después formar el citoesqueleto o para también la digestión celular. Otro de las estructuras o organelos son los lisosomas, que es como si fuera una bolsita de plástico. Es un saco membranoso que va a contener enzimas digestivas. Por ejemplo, hay células encargadas de combatir las enfermedades, como son los linfocitos, que son las células de las defensas, o los leucocitos. Entonces, cuando tienen contacto con un microorganismo, por ejemplo, un virus o una bacteria, estas estructuras sacan estas bolsitas y al momento de explotar, los lisosomas tienen enzimas que degradan los microorganismos patógenos como el virus o la bacteria. Estos lisosomas se van a fabricar en el en el retículo endoplásmico y se procesan en la estructura anterior que vimos, que es el aparato de Golgi. Hay alteraciones de estas enzimas, sí, que usualmente son enfermedades genéticas. Por ejemplo, niños que tienen un problema para degradar la lactosa, tan solo la glucosa, es porque algunas enfermedades se llaman lisosomales, sobre todo hacen trastornos genéticos porque los niños no son capaces de digerir ciertos alimentos o componentes moleculares de los alimentos. Entonces son enfermedades raras, pero existen, y es por la ausencia de estos lisosomas, que en sí son bolsitas con líquido en su interior para degradar moléculas. Entonces, estas enfermedades pueden ser tan graves porque, les digo, pueden ser genéticas, dañar el sistema nervioso, porque se acumulan productos de desechos de los alimentos, causa retraso mental y hasta la muerte. También, por ejemplo, la artritis reumatoide y el dolor que se produce por ella o la enfermedad de la gota tiene relación con la ausencia de lisosomas para degradar, por ejemplo, en el caso de la gota, degradar el ácido úrico. Entonces, las vacuolas también son sacos membranosos, pero estos se encuentran en las células vegetales, por tanto no vamos a profundizar, pero sirven básicamente para lo mismo, pero en el reino vegetal. Entonces, este es un diagrama que te ayuda a sintetizar. Esto es meramente solamente datos que van a servirte para recordar la estructura de la célula. Los organelos de energía, como tú recordarás, hay una central energética en la célula, que es la mitocondria, que es una estructura celular que también tiene membrana, y la mayor utilidad es que va a convertir la glucosa en un compuesto de alta energía o en un compuesto que permite a la célula tener la energía necesaria para seguir funcionando. Por ejemplo, ahorita si nos da sueño, tal vez si consumimos una galleta o un cafecito, nos puede ayudar a fabricar ATP, o sea,
En la mitocondria, la glucosa entra como combustible y sale como un compuesto de alta energía llamado ATP, mediante una reacción bioquímica que se llama ciclo de Krebs, que solo es por cultura general, pero el ATP es el combustible celular. Entonces las mitocondrias son muy importantes y se han relacionado con que almacenan un tipo de material genético, pero solo en las mujeres, el ADN mitocondrial. Entonces, hay otro organelo que es un retículo endoplásmico que sirve para fabricar proteínas. Es lo más importante que debes grabarte de esto. Sintetizan proteínas y las células que tienen un retículo endoplásmico más grande son las células del hígado y las del páncreas. Como te decía, va a servir para hacer distintas funciones. Aquí podemos ver ya un diagrama donde está el núcleo celular, aquí los poros donde pueden entrar sustancias al núcleo, y en esta parte el retículo, ay, disculpen, el retículo endoplásmico rugoso, que es donde se van a fabricar distintas proteínas, y podemos ver también lo que es el aparato de Golgi y en sí cómo los organelos van a interactuar uno con otros. Los lisosomas, como les decía, que tienen sustancias que van a degradar ciertos compuestos, y los lisosomas pues pueden tener distintas sustancias. Las lipasas van a digerir o degradar los lípidos, hay proteasas que degradan proteínas, etcétera. Lo que sucede también es que, por ejemplo, cuando le das quimioterapia a un paciente que tiene mucho cáncer, por ejemplo, leucemia, tienen muchas células de cáncer y le das quimioterapia, lo que a veces pasa es que sus células pues se van a destruir, se llama citotoxicidad por quimioterapia, entonces se van a romper las células. Y estos lisosomas se pueden romper y al haber tantos lisosomas y tantas sustancias y productos de desecho, lo que pasa a veces con los pacientes es que pueden caer en un proceso donde se le llama síndrome de lisis tumoral. O sea, el paciente se complica y entra a un cuadro de urgencia debido a que se destruyen demasiadas células por quimioterapia o por radiación. Entonces, todas estas sustancias de desecho empiezan a destruir al mismo cuerpo humano. Entonces, algo de lo más importante también son los peroxisomas, pero también son proteínas para degradar lípidos. Aquí vamos a ver entonces lo importante, el poro que está en contacto con el núcleo, cómo está el retículo endoplásmico rugoso siempre cerca de lo que es el núcleo por la fabricación de proteínas. Y lo importante en esta clase y en el capítulo que leíste es el ciclo celular. El objetivo del ciclo celular y sus distintas fases es que la célula pues va a aumentar su tamaño, va a ser capaz de duplicar su ADN y va a poder generar el material genético necesario para producir células hijas. Dentro de la teoría celular, pues se expresa que todas las células se forman a partir de células preexistentes. Entonces, los organismos vivos necesitan fabricar células hijas y también que contengan el material genético de la célula madre, por decirlo así. Entonces, entender el ciclo celular también te permitirá entender la enfermedad del cáncer. La célula puede tener entonces, la célula madre, varios caminos. Uno va a ser diferenciarse, es decir, tener una célula madre que va creciendo, va madurando y va teniendo funciones específicas. Por ejemplo, que esta célula madre madure y forme parte del tejido nervioso y se convierta, empieza a tener funciones específicas, eso se le llama diferenciarse, características específicas, etcétera, hasta convertirse en una neurona. O esta célula madre puede dividirse y formar otras dos células madres pluripotenciales, es decir, pluripotencial como su nombre lo dice, con la capacidad de poder diferenciarse en distintas células. Y otro camino que pueden tener las células de manera normal es la muerte, es decir, darse cuenta vamos a ver que hay distintos puntos de control del ciclo celular, al momento de tratar de reproducirse o al momento de pasar por la maquinaria celular, darse cuenta que tiene características que la llevan a la muerte celular, porque es una célula viejita o porque no está funcionando adecuadamente. Entonces, el ciclo celular vamos a ver que es una secuencia regular repetitiva de crecimiento. Vamos a ver que va a dividir las células y comprende distintas fases.
Ustedes las leyeron, que va desde G1 a G2, M y la fase S. Dentro de estas fases, vamos a ver que si las analizamos por microscopía electrónica, pues vamos a tener distintos comportamientos de la morfología celular. Aquí ven el diagrama y vamos a ir explicando en qué consiste cada fase. Entonces, primero que nada, si analizamos lo que es el ciclo celular va a caracterizarse por dividirse en varias fases. Una de ellas es la interfase, que va a estar formada por otras fases, que es la fase S y la fase G2. Entonces, en la interfase, lo que debes grabarte es que es una etapa en que la célula va a efectuar sus actividades de manera normal, no se está dividiendo, se está preparando para la división y que presenta 3 etapas. La fase G1 va a haber controles de crecimiento celular. Aquí se caracteriza porque hay ARN y hay proteínas y tarda esta fase aproximadamente en todas las células de 6 a 12 horas, tarda la célula en pasar por esa fase. Hay una fase G0, que es una fase de diferenciación, es una fase como de reposo, donde no hay división de las células, y hay una fase S, que en esta fase se va a caracterizar porque hay una síntesis del ADN, es decir, se va a sintetizar el material y aparte se va a duplicar. Entonces, esta fase tarda en 6 a 8 horas, porque al estarse sintetizando el ADN queda expuesto y las células que se encuentran usualmente en fase S son muy sensibles a la radiación. Y hay otra fase que se llama G2 o fase premitótica, es decir, una fase antes de la división, y se va a caracterizar porque la célula va a crecer, va a producir ARN, está produciendo proteínas, todo este ARN y proteínas pues está fabricando para poder terminar de construir la estructura de las células hijas, y en esta fase premitótica o prereproductiva se reparan los daños que pudo haber en las otras fases previas de la división celular. Es donde están, por decirlo así, algunos de los controles del ciclo celular como supervisores. Y aquí se va a compactar la cromatina. Ahorita vamos a ver qué es eso. Esta interfase, como les decía, es un periodo entre la división. Es una fase muy larga, como mencionamos, ocupa básicamente, como ven aquí, el 95% del ciclo celular o las 2/3 partes forman la interfase. Entonces, como te comenté, existe la fase G1 de crecimiento 1. Es la primera fase, como ves previamente aquí. Lo que mencionamos que prácticamente hay crecimiento celular en esta parte y es un periodo que transcurre entre cuando finalizó una mitosis previa y el inicio de que se sintetice el ADN y va a durar de 6 a 12 horas. Aquí vamos a ver que el nombre de grow o crecimiento es porque la célula va a duplicar su tamaño y su masa para poder tener o sintetizar a sus células hijas. Aquí en esta fase, como les decía, lo que tienes que grabarte es que en G1 hay un crecimiento y esto implica este crecimiento celular, pues una intensa actividad que se le llama biosintética, es decir, actividad que favorezca la formación celular o de los organelos. En un ciclo celular típico, como te comenté, va a tener una duración de 6 a 12 horas y aquí es donde la célula va a tener que decidir si se va a G0, que es una fase como de pausa, donde no hay reproducción celular, o pasa a la fase G2. Dentro de la fase previa o la fase de síntesis que te comenté, que es la segunda fase de la interfase, donde prácticamente se va a sintetizar el material genético, también dura de 6 a 8 horas, y existe la fase G2 que mencionamos previamente, que es una segunda fase, y que aquí va a indicar el principio de la división celular. Esta fase G2 es la fase más corta de la interfase y va a durar 3 a 4 horas. Y aquí, ¿cuándo termina G2? Cuando los cromosomas empiezan a condensar. Condensar quiere decir que se hacen como pequeñitos y esto ocurre al inicio de la mitosis. Entonces, los nuevos ADNs que se forman en la fase S, como te dije, tienen una duración de 6 a 8 horas.
Esto que vemos aquí son cromosomas, y los cromosomas en su centro hay una estructura que se llama centrómero, y como vemos aquí, las dobles cadenas o hélices de ADN se almacenan, se van haciendo rollito, por decirlo así, o plegándose en su estructura, y forman las cadenas de ADN compactas, forman los cromosomas. Entonces, en la fase S, como te comenté, es donde se replica el ADN, es donde prácticamente los cromosomas se van a duplicar, como vemos aquí, y que van a estar unidas por un centrómero en su parte central. En la fase G2, como te comenté, es la fase más corta, las células están creciendo, sus cromosomas ya están duplicados, como vemos en esta micrografía electrónica, y están dispersos en el núcleo, se van a empezar a condensar. ¿Y qué pasa en la fase M o en la división celular? Aquí ya estamos entrando en lo que es la mitosis como tal. Entonces, una célula progenitora o una célula eucariota, como vemos que son las células que nos forman, o las células comunes del cuerpo, en la fase de división celular se dividen en dos células hijas. Esta fase incluye lo que te comenté, la mitosis o la meiosis. La meiosis va a ser la división, pero de células sexuales. Por eso te dice aquí, depende de qué tipo de célula. Y aquí está formada por varias etapas. Una es la profase, la siguiente es la metafase, la siguiente la anafase y posteriormente la telofase. Si el ciclo completo durara 24 horas, la fase M dura alrededor de media hora. Como te comenté hace rato, la interfase es el 95% del ciclo celular. O sea, si el ciclo durara 24 horas, la interfase duraría 23 horas y media. Y la fase M o la división como tal duraría solo 30 minutos. Es la fase más corta. Entonces, para que la célula lleve a cabo esta división o ciclo celular, existen puntos de control o de verificación, por decirlo de alguna manera. Esto sirve para poder verificar que se cumplan las condiciones necesarias para que la reproducción celular se lleve a cabo y las células hijas estén sanas, por decirlo así. Entonces, vamos a ver aquí que existen varios puntos de control. Uno de ellos es G1, por ejemplo, otro va a ser el punto de control que se encuentra en la fase G2, y hay otro punto de control que se encuentra dentro de la mitosis, que vamos a hablar más adelante. Estos puntos de control o de restricción son puntos donde hay guardianes del genoma, por decirlo así. Son como proteínas que supervisan que las células estén sanas y no tengan mutaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, el punto de control, hay uno que se encuentra casi al final de la fase G1 y está controlado para que la célula pueda o no pasar. ¿Ves que te decía que de G1 la célula decide si se va a G0 y ya no se reproduce, o si se va a G2 y está a punto de reproducir? En la fase G2, el material genético ya se duplicó y hay que verificar que no tenga errores y que esté adecuadamente. Entonces, estos puntos nos permiten que cuando ocurra la mitosis, que es la división celular, la información genética que está en los cromosomas pase a las células hijas, y estos puntos de control verifican que sea un material genético libre de mutaciones o que sean células viables para la vida, por decirlo de algún modo. Entonces, la mitosis es esencial para el desarrollo de los microorganismos, para el crecimiento del cuerpo, o sea, para que tú de ser un niño seas ahorita un adulto. Todas tus células han pasado por miles y miles de mitosis, y el proceso, pues como les dije, también se caracteriza por una serie de fases que vamos a mencionar. El resultado esencial es que la continuidad de la transmisión de la información hereditaria para tener una célula madre a las células hijas. Entonces, si vemos un diagrama muy burdo, pues la mitosis en sí es la división del núcleo de la célula que mencionamos. Y esta división del núcleo celular va a originar dos núcleos idénticos. Entonces, se divide un núcleo generando dos núcleos hijos y dura, como te comenté, aproximadamente 30 minutos. La profase va a tener distintas fases, la mitosis. La inicial es la profase, donde va a desaparecer el nucleolo y las membranas o cariotecas.
Y aquí los cromosomas, que son estas X, se condensan, o sea, se empiezan como a compactar. Y los centriolos, lo que te dije que era el centriolo, era como un anillito que estaba en medio de los cromosomas, va a migrar, es decir, se va como a desprender y va a formar lo que se llama uso mitótico. El uso mitótico es esto que vemos aquí. Es como si se formaran dos coordenadas alrededor de una esfera. Aquí viajan los centrómeros y los cromosomas están en su interior, como vemos aquí. Entonces, en la metafase, se forma una placa que se llama, o sea, son estructuras que van a hacer que cuando los cromosomas estén rotos, por decirlo así, vayan separándose. Y en la anafase, estas cromátides o las partes de los cromosomas que eran como los bracitos, porque ya perdieron sus centrómeros se fueron aquí alrededor, al uso mitótico. Entonces, en esta anafase, los cromátidas hijas o el material genético contenido en estos brazos de cromosomas se van a jalar hacia los polos, es decir, hacia donde estaban sus centrómeros previos. Y en la telofase, se recupera lo que fue la membrana y el citoplasma. Y aquí lo que pasa es que este material genético se empieza a, por decirlo de alguna manera, a formar nuevos cromosomas. Entonces, grábate que esta parte de la profase es la más larga dentro de la mitosis y va a condensar el material genético, como te comenté, y va a formar lo que es el uso mitótico, como vemos aquí, a partir de lo que son los centriolos o también partes del citoesqueleto. Va a formar también un uso cromático, que es cuando se jala hacia los extremos lo que te comentaba, los centrómeros. Y aquí, como podemos ver nuevamente, estos usos son, como te decía, los centriolos, como estas estructuras. Los cromosomas están dentro de lo que es el núcleo y cubiertos con una membrana. Pero en la profase vimos que esa membrana se pierde, que los cromosomas salen y que estos fragmentos de membrana, estos cromosomas, se van hacia los centriolos, perdón, hacia estos extremos que se van a poner uno frente a otro, como vemos aquí. Y en la metafase, pues estos cromosomas, lo que van a hacer, como te comenté, es buscar como que colocarse en el centro de los dos centriolos. Este es el uso acromático que le llamaban. Entonces los cromosomas se empiezan a alinear. Aquí te dice que están duplicados porque se van a cortar en dos, por decirlo así, y se van a colocar en el centro. Y es como si los centriolos formaran dos planos o plano ecuatorial, ¿no? Porque están al extremo de este núcleo. Y si vemos aquí por micrografía electrónica, pues también se ve la forma de los cromosomas de manera real en una célula. O sea, este diagrama, aunque pareciera los cromosomas ser unas X y algo muy viajado, pues si vemos una célula de manera en vivo, en micrografía, es real este tipo de estructuras. La anafase, pues es una fase muy corta, como te comenté. Aquí se van a romper los cromosomas, se rompen en dos, en los centrómeros, es decir, en su parte central, para separarse y dirigirse hacia los polos, a los centriolos que hablábamos hace rato, o sea, se separan. Y ya en esta anafase, como vimos, los cromosomas ya no son unas X, ya se separaron, van a empezar a migrar hacia los polos, como te comenté, y es en la telofase que se organiza un nuevo núcleo. Es decir, se forman, ahora en vez de solo un núcleo con todo eso que se rompió, se forman dos, uno a cada lado de cada uso o centriolo que había, si te fijas aquí. Entonces, se recupera esta membrana del núcleo, ya viste, aquí cerca del extremo o del centriolo, y se deshace del uso que se había formado, o sea, como que se van a cada extremo, la membrana se empieza a formar y eso hace que haya dos nucleolos, por decirlo así, hijos, hasta que llega un punto que en esta telofase que mencionamos se forman dos núcleos nuevos y prácticamente de esta manera se producen dos células hijas con el material genético igual. O sea, se separó el material genético de origen a dos núcleos distintos y por ende a dos de células hijas. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? No, creo que no. Entonces, después de esto, vamos a ver que existe otro tipo de reproducción celular. No es la más importante para la radiación ionizante, pero es importante
recordarla, que es la meiosis, que básicamente es la base de la variabilidad o de que, o una reproducción básicamente de las células sexuales. Entonces, como te dije, solo va a ser en las células de tipo germinal o sexual y tienen por objetivo reducir el número de cromosomas. O sea, en la anterior se divide el material genético para dar origen a dos células hijas. Pero aquí, básicamente, lo que se van a formar a partir de este proceso son gametos o células germinales. La meiosis permite la formación de gametos, es decir, a partir de las células diploides o germinales, tienen dos divisiones y se reduce el material genético. En el proceso de fecundación, por ejemplo, es el claro ejemplo, donde tanto el esperma como el óvulo van a contribuir con material genético y cada quien va a poner la mitad. La mitad de material genético corresponde al óvulo y la mitad al gameto masculino o espermatozoide. Y de esta manera, al unirse, van a formar este material genético. Entonces, ves aquí que el cariotipo es como una representación gráfica de los cromosomas o del material genético que tiene una célula. Por ejemplo, aquí te dice cariotipo de mujer, porque tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Entonces, cuando el óvulo entra en meiosis o se reproduce, se disminuye su material genético y ahora solo va a tener 23 cromosomas. Y este óvulo, imagínate que andaba por ahí y de pronto lo fecunda un espermatozoide. Entonces, aquí es donde el gameto masculino, que también solo es una célula germinal, tiene la mitad de material genético, 23 cromosomas, pues se une al óvulo y forman juntos 46 cromosomas. Entonces, de esta manera, para dar origen al cigoto o al feto en el futuro. Entonces, vamos a ver que básicamente en la meiosis, el material genético, como vemos aquí, también se rompe, se va hacia los extremos, forma dos células hijas, pero aquí la diferencia es que se forman con la mitad de material genético, porque las células que se forman son células que se le llaman germinales o sexuales. Entonces, ya casi para concluir, solo recuerda que la mitosis es diferente a la meiosis. La mitosis ocurre en células somáticas. Las células somáticas quiere decir que son las células de todo el cuerpo. Somáticas son las células de la piel, del intestino, hepatocitos, todas las células de tu cuerpo. Y la meiosis se lleva a cabo solo en las células germinales. Las células germinales serían el espermatozoide y el óvulo. Las células que se producen por la mitosis son dos células hijas se producen, pero por meiosis se producen hasta 4 células hijas. Los cromosomas padres, aquí en la mitosis, son diploides, al igual que en meiosis, pero en los hijos son igual 46 cromosomas en la mitosis, pero aquí solo son 23. Los tipos de célula, como te comenté en la mitosis, aquí son todas las células somáticas, te dice aquí miocito, es la célula del corazón o del miocardio, el epitelio, pues la piel, cualquier tejido, y la meiosis, como te comenté, solo se lleva a cabo en el espermatozoide o en el óvulo. La función aquí es, pues prácticamente en la mitosis, reemplazar las células muertas, que el cuerpo crezca, continuidad de transmisión genética a partir de heredar el material genético a las células hijas. Y la meiosis, la función es la reproducción sexual. O sea, por ejemplo, en los hombres, pues seguir fabricando este líquido seminal. Y las características de las células hijas es que en la mitosis se producen células idénticas y en la meiosis se pueden producir células diferentes. Lo importante aquí que tú sepas, ya para terminar, es que aunque este es un tema larguísimo que pudiéramos llevarnos una semana, lo importante de aprender el ciclo celular para que entiendas esta materia de radiación ionizante es que vamos a ver que cada fase del ciclo celular responde de distinta manera a la radiación ionizante. Y también para entender, pues, qué es el cáncer, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Entonces, ¿qué pasaría si falla el ciclo celular? O sea, si estos puntos de control que te comenté fallan, pues la división celular se va a regular, como te comenté, por puntos de control. Y estos puntos de control son como supervisores que van a revisar el material genético, que la célula tenga un buen tamaño, que sea viable.
para dividirse y formar más hijas. Entonces, el punto de control que te comenté que había en G2, esto suena trabalenguas, pero es de irlo leyendo poco a poco. En el libro que les pasé viene muy sencillo, en 10 hojas muy amigables. Tal vez aquí te lo estoy contando un poco o más complejo, más digerido. Pero bueno, en G2, como te mencioné, este punto de control que está en esta fase va a revisar el ADN, que no tenga errores y errores que se hayan presentado aquí en la fase S, donde te dije que el ADN se duplicara. Entonces, aquí el ADN entra a G2 y como que aquí están los supervisores y dicen, bueno, si este ADN está bien, puede entrar a mitosis, porque si está bien este ADN, puede entrar a mitosis y formar las células hijas y heredarles un buen material genético, ¿no? Pero hay otro punto de control en la fase M o en mitosis, que revisa los cromosomas. Acuérdate que acabamos de mencionar que ahí los cromosomas se van a dividir en cromátides, se van a ir a los extremos, que era el uso mitótico. Y entonces este punto de control permite que en la mitosis, antes de que el material genético pase a la siguiente fase o formación de dos células hijas, pues corrobores que no tiene alguna mutación. Y el punto de control que está en esta fase G1, que es cuando la célula aumenta de tamaño, pues también es el objetivo, que el ADN no esté dañado. Pero hay factores como no solo estos puntos de control que regulan el ciclo celular, sino factores externos, que aquí tiene mucho que ver con la tecnología genética, con la epigenética o proteínas receptoras de membrana, donde hay factores externos, por ejemplo, lo que te decía, señales físicas. Cuando una célula tiene contacto con otra célula a partir de su membrana, puede tener receptores en esa superficie de la membrana o del citoesqueleto y enviar señales físicas por contacto para que la célula se reproduzca o en su defecto deje de reproducirse. Pero también se pueden producir señales químicas que se producen a partir de esos receptores de membrana también. Pueden ser señales químicas como proteínas que se encargan de transmitir señales para que las células crezcan, señales hormonales, es decir, una sustancia que manda la señal de producir alguna hormona o que esta hormona manda la señal a la célula para estresarse. ¿Cómo se produce el estrés de la célula? Por oxidación, por ejemplo. Entonces, aquí te pone un ejemplo de señal química. Por ejemplo, cuando alguien está en una hemorragia o tiene una herida, las plaquetas que van a formar el coágulo o la costra pueden mandar señales a donde está esta herida, como vemos aquí al unirse a los eritrocitos y a la cascada de la coagulación, mandan señales como factores de crecimiento para que todas las células se unan en esa herida e intenten formar una costra o un coágulo de sangre. Entonces, estas hormonas pueden estar contenidas en la membrana, también hay receptores para estas hormonas, pero hay factores internos que son los más complejos, que están basados en la acción de ciertas proteínas que se les llaman quinasas o ciclinas. Esto lo vamos a ver yo creo que más profundidad la siguiente clase, que lo único que te debes de saber es que estas proteínas son enzimas que actúan, se abrevian las quinasas CDK y se pueden unir a las ciclinas y conformar complejos de proteínas, o sea, dos proteínas juntas, como vemos en esta imagen. Como vemos aquí, quinasa dependiente de ciclina. Tú cuando empiezas a leer los artículos de oncología o de enfermedades de cáncer, vas a ver que mucho del sustento de las causas genéticas habla de estas enzimas. Y ellas pues son capaces de activar proteínas que desencadenan el ciclo celular, o sea, que tienen el efecto de que la célula se reproduzca o asimismo que deje de reproducirse. O que la célula pase de una etapa, por ejemplo, de G1 pase a S, o que pase G0, donde te decía que ni la mencionamos porque es como una etapa de reposo, donde la célula no se reproduce. Entonces, el cáncer, vamos a ver que es una reproducción, una enfermedad que se caracteriza por una reproducción incontrolada a nivel celular. Estas células se comienzan a reproducir incontrolablemente, pueden algunas morir, otras no, y el ciclo celular se vuelve un relajo, se descontrola, y estas nuevas células no tienen un material genético apropiado, sus organelos están mutantes, o sea, tienen un chorro de alteraciones, pero no se mueren tampoco, no llegan a un proceso que se llama apoptosis o muerte celular programada,
como que ese proceso es normal cuando la célula dice, ay, no, ya estoy viejita, como que se autosuicida, cae en apoptosis, se le llama. Acá no, acá estas nuevas células son como zombies, no mueren, pero tampoco tienen un funcionamiento adecuado o funcional, valga la redundancia, y entonces se empiezan a acumular y forman tumores, y estos tumores o acumulación de células pueden derivar en cáncer. O sea, no de inmediato la acumulación de esas células forma un tumor. Puede ser que solo se acumulen y formen un tumor benigno, por ejemplo, o un tumor bueno. Entonces, vamos a ver que hay otras proteínas que se relacionan con el origen del cáncer, que mutaciones a nivel de estos genes que también regulan el ciclo celular son los principales implicados a nivel genético con las teorías de origen del cáncer. Unos de ellos son los protoncogenes. Estos protoncogenes codifican para esas proteínas que te conté hace rato, que son las CDK y ciclinas, que son las que estimulan las células para dividirse. Y se habla de que cuando un protoncogen muta, o sea, sufre una mutación, se transforma en un oncogen y este oncogen hace que incremente la síntesis de estas proteínas, que eran CDK y ciclinas, y al incrementar la síntesis de los promotores de la división celular, pues se activan y aumentan una división celular descontrolada. Entonces esto hace que, como ves aquí, que un protoncogen, si funciona de manera adecuada, pues ayuda a la síntesis de proteínas. Pero cuando muta el protoncogen y se convierte en un oncogen, como vemos aquí, de ser una célula normal que se dividía con ciertos supervisores celulares, se convierte en una célula tumoral porque está creciendo y dividiéndose sin control. Y este crecimiento sin control de un tumor, pues favorece el riesgo de metástasis. O sea que si se formó el cáncer en este lugar, tantas células que se están formando empiecen a viajar por el torrente sanguíneo y viajen hacia otros órganos. Otros se llaman genes supresores de tumores. Estas proteínas codifican otras proteínas que regulan negativamente el ciclo celular. Es decir, los genes supresores de tumor paran el ciclo celular, detienen la división celular. Y la detienen usualmente cuando la replicación del ADN, cuando se estaba llevando a cabo la mitosis, no era adecuada o había mutaciones. Cuando el principal gen supresor del tumor y que vas a escucharlo en la literatura o en los libros, como guardiana del genoma, le llaman guardián del genoma, es la proteína P53. Entonces, cuando la proteína P53 se encuentra a unas células hijas o a una célula mutada y que quiere dividirse, o células hijas que tienen algún tipo de mutación, P53 induce que esta célula se vaya a apoptosis. La apoptosis quiere decir muerte celular programada. Lo que te decía, la apoptosis es como si la célula dijera, pues ya me suicido y se hace un harakiri, por ejemplo, se suicida. P53 induce a las células a la apoptosis, es decir, a la muerte celular programada cuando hay un defecto en el ADN. Pero cuando P53 disminuye su función o muta y ya no funciona esta proteína, se ha relacionado con más de 100 tumores. O sea, se habla de que proteína P53 o gen supresor de tumor que no esté, si no funciona P53, contribuye a la aparición de cáncer en más de un 80%. Entonces, ¿por qué? Porque te comenté que la acción de P53 es suprimir la división de la célula o inducir a que la célula se suicide cuando tiene algo anormal en su estructura. Entonces, esta es una de las hipótesis que se desencadena el cáncer cuando una célula sana tiene alteraciones en estos genes del control del ciclo celular. Entonces, se habla de que, imagínate que vas en un coche de carreras, entonces el acelerador sería el protoncogen, o sea, como que acelera la división celular, y el freno es el gen supresor de tumor, detiene la división celular. Entonces, la teoría oncológica, una de las más, de las iniciales, era de que pues el cáncer es una división descontrolada de células y que esto puede originarse, que el ciclo celular se altere o que los mecanismos de control no funcionen por agentes cancerígenos. ¿Quiénes son los agentes cancerígenos? Algunos de los más famosos es, por ejemplo, el alcohol y el cigarro.
y que cuando se forma el tumor, estas células se reproducen muy rápidamente una y otra vez y se acumulan en el tejido y tienen la capacidad de viajar, porque son tantas las células que vemos, como vemos aquí, se formaron tantas células anormales que atravesaron algo que se le llama membrana basal o una membranita entre las células. Y por ejemplo aquí fueron capaces de entrar al torrente sanguíneo y esta célula maligna pues va a viajar por la sangre hasta donde el destino la lleve. Entonces aquí también en la próxima clase vamos a ver que no es tan de la lotería, o sea, este destino que se la lleva tiene ciertos receptores que la van a llevar de acuerdo a su origen y al tipo de tumor a ciertos órganos en específico. Por ejemplo, un tumor de próstata que crece muchísimo y se va por la sangre, tiene afinidad para atacar hueso, pero esto es diferente. En pulmón tiene afinidad estas células cuando viajan por el torrente sanguíneo para irse al cerebro. Entonces, aquí hay varios, te digo, proteínas, señalizaciones que vamos a ver más adelante, que son las teorías de la formación del cáncer. Entonces, de esta manera, al viajar estas células por el torrente sanguíneo o a otros órganos que se encuentren cerca, impiden su normal funcionamiento y se le llama metástasis. Los tratamientos contra el cáncer pues van a incluir entonces, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, es decir, operar y quitar esa bolita de células anormales. Pueden implicar la radiación, que es como este acelerador lineal radiando aquí un cáncer de mama, o pueden basarse los tratamientos también en la quimioterapia que se aplica por la vena. Entonces, ya para concluir, vamos a ver que esto es importante, por ejemplo, cuando en radiobiología el ciclo celular, porque la radioterapia va a tratar tumores benignos. Tú ves aquí, esta es una resonancia magnética del cerebro, aquí está el tallo cerebral, aquí adelante estarían los ojos, cerebro, y esta bolita que ves aquí es un tumor del nervio auditivo, o sea, aquí estaría el oído, el conducto del oído, que se llama schwannoma, pero es un tumor benigno, no es malo, es benigno, pero crece mucho y está apretando el tallo cerebral y la médula, o sea, es bueno, pero crece tanto que te puede matar. Entonces, la radioterapia también no solo funciona para los tumores malos, sino, como te digo, para los tumores benignos, para los tumores malignos, como vemos aquí, que hay un tumor aquí en el pie, este es un pie, estos serían los dedos del pie, los huesos, el talón, es una resonancia magnética, y esto negro es el tumor, y vemos que el tumor se está yendo hacia la planta del pie. Pero también la radioterapia funciona para patologías no tumorales. Esto es un estudio de imagen que se llama una arteriografía y sirve para detectar algo que se llama MAVS. MAV quiere decir malformación arteriovenosa. O sea, estas son arterias y venas del cerebro, puede ser una angiografía, por ejemplo, y aquí pues se ve que está, por decirlo así, hecho como si fuera un nudo de cabello, ¿no? Pero es un nudo de arterias y venas, y el problema es que se pueden romper y esto causarte un derrame cerebral y mucha gente ha muerto por eso. Entonces descubrieron que la radiación podía cauterizar o destruir estos vasos sanguíneos. Entonces, las malformaciones arteriovenosas no son tumores, pero se tratan con radiación. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como te decía, el objetivo de la radiación es entregar una dosis necesaria para tratar esta lesión sin dañar las estructuras sanas. Por ejemplo, este es el tumor, el rojo, pero el verde es el tallo encefálico o tallo cerebral. Y si yo le doy una dosis de radiación igual a la del tumor, pues puedes matar a la persona porque en el tallo cerebral está el centro respiratorio. Entonces necesitamos que la radiación nos ayude a controlar el tumor en su máxima expresión, pero hay un daño colateral, es decir, a los tejidos alrededor mínimo. ¿Cómo podemos aprender a hacerlo? Pues entendiendo cómo se comportan las células. Entonces, como te comenté, las células, cada una va a tener un comportamiento distinto. Entonces, la probabilidad de controlar un tumor se va a relacionar con la probabilidad de darle una dosis alta, pero también hay que ver cómo se comporta esa célula. Por ejemplo, las células del tejido cerebral te comenté que no se están reproduciendo. Nacemos con cierto número de neuronas. ¿En qué fase estarían las neuronas? Pues en la fase G0, porque no se están reproduciendo.
Entonces, la tasa de control de los tumores depende de qué tanto toleren la radiación. Es decir, como ves aquí lo que dice, tolerancia del tejido normal. ¿Y cuánto tolera el tejido normal? Depende de la parte del cuerpo, porque cada célula, como vimos hace rato, pues es diferente. Las células malignas, como te comenté, son usualmente inmortales, o sea, se están replicando de manera incontrolada, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver qué caracteriza las células del cáncer, cuáles son sus características. ¿Ya viste cómo es la célula a nivel normal? Pues vamos a ver cómo es una célula cancerígena. Entonces, como te comenté, las células malas se reproducen muchas más veces que una célula normal, crecen mucho más rápido, es decir, se están reproduciendo de manera rápida y aparte se están viajando por el cuerpo porque tienen la capacidad de irse a los vasos sanguíneos, etcétera. Entonces, que te vuelvas una célula mala o de cáncer, vimos que puede tener relación con mutaciones en los oncogenes o la pérdida de la función de un gen supresor de tumor. ¿Qué gen supresor de tumor mencionamos que es el principal, que si se pierde su función causa tumores? P53. Los genes, pues son una unidad de la herencia, es una partícula del ADN. Entonces, como vimos aquí, ¿cuánto tarda en duplicarse un tumor? Pues ya vimos, por ejemplo, aquí para hacer metástasis, o sea, un tumor de la mama, irse al pulmón, si no le das tratamiento y es muy agresivo, puede tardar solo 74 días, o sea, más o menos 2 meses. Entonces, este es un ejemplo, pero pues imagínate, los tiempos de atención en los hospitales públicos son hasta de 3 meses. Entonces, por eso, para un tratamiento inicial, pues por eso muchas veces los tumores progresan o avanzan, se van a otros órganos o matan al paciente, porque el tiempo de que sus células se dupliquen es muy rápido. Entonces te gana el crecimiento del tumor, por decirlo así. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. La próxima vez vamos a hablar de lo que es la teoría genética del cáncer y posteriormente lo que ven en esta lámina, que es la tolerancia del tejido normal. No sé si tengan alguna duda. Ay, perdón, no vi la mano levantada hace rato. No sé si tengan alguna duda. Yo nada más me quedé con la duda de por qué a los benignos se les llama bueno, no como se ven, sino por qué son masas celulares, o sea, masas de células permanentes. ¿Quiere decir que es mejor dejarlos ahí o como no se atacan o no ¿A entendí? quiénes, perdón? No A entendí, es que los tumores benignos. ¿de por qué se les llama benignos o cómo? Que porque decía que los benignos eran masas celulares permanentes. Ok. No tanto así permanentes, tal vez no me expliqué bien, son más bien, o sea, también son células tumorales anormales que no entran a la muerte celular, o sea, se empiezan a acumular, son inmortales, en el sentido de que una célula normal tiene un ciclo de vida, o sea, ya vimos ahí que tarda en reproducirse, por ejemplo, 24 horas, pero tienen un tiempo de vida definido, por ejemplo, las células de la piel viven 28 días, las neuronas pueden vivir 10 años, pero las células tumorales, sean benignas o malignas, no se mueren, son inmortales. Eso lo vamos a ver la siguiente clase a profundidad, ¿por qué no mueren? Pero como vimos aquí, alguien que es P53, que es un gen supresor del tumor, es como un encargado de decir, esta célula está viejita o esta célula está enferma o ya tiene muchos años, ya que se muera. Y vemos que P53 no funciona en los tumores benignos o malignos. Entonces son células más que permanentes, inmortales. Y los tratamientos oncológicos lo que hacen es matar a estas células por otro tipo de mecanismos. Los tumores benignos muchas veces sí hay que retirarlos porque como vimos ese del cerebro, el schwannoma, pues crece y te puede dejar sordo, puede dejar a los pacientes cuadraplégicos o matarlos. Aunque es benigno, es capaz de crecer tanto que daña otros órganos. Pero, por ejemplo, hay lipomas o bolitas que salen debajo de la piel, que es muy típico en espalda, en las manos y así, que son benignos y mucha gente no se los quita, se los deja, pero no hay mayor problema, pero van a ver ahí que más adelante que hay tumores benignos que se comportan como malignos, o sea, que tienen la capacidad de crecer mucho y pues dañar órganos u otras estructuras. Pero a eso me refería, no sé si quedó claro. Sí, sí, sí quedó mucho.
Muy bien. Perfecto. Gracias. No, ustedes, ¿tienen alguna otra duda? No. Perfecto, entonces al ratito les mando al WhatsApp el artículo para que lo lean y la próxima clase no vamos a ver del libro, vamos a ver The Hallmarks of Cancer, que son como los sellos distintivos o la teoría del cáncer, porque qué es el cáncer, en dónde se origina. Se compran un buen café americano porque está medio aburrido, pero para entendiendo el cáncer, híjoles, ya van a entender todo lo demás perfectamente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Sí, de acuerdo. Recording stopped. Bueno, que tengan